La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Salmos 91:15. Léalo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Léalo conmigo, dice la palabra. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Mucho se ha dicho de la oración y quiero que hoy y los siguientes 2 días hablemos un poco sobre la oración. La oración es un tema inagotable, como son todos los temas en la Biblia, en la palabra del Señor, pero sin embargo quiero empezar diciéndole lo que se ha dicho de la oración, que es equivocado. Quiero empezar por allí. Vamos a hablar de la oración. La oración significa en el griego orar a Dios, pedir, adorar, suplicar, mirar en dirección hacia el lado de, lugar, tiempo, ocasión o respecto, que es el destino de una relación, acercarse, es decir, movimiento hacia. Eso significa la oración. Es como el moverse hacia una persona, el dirigirse hacia una persona, es adorar, es suplicar. Eso es la oración, tiene un propósito y es otra persona. La oración tiene un propósito de llegar, de comunicarse con otra persona. Eso significa oración. Aquí está diciendo el Salmo 91, un salmo conocido aún entre los religiosos. Me invocará, o sea, orará a mí, está diciendo el Señor. Me invocará y yo le responderé. ¿Qué es lo que le quiero decir? Son puntos muy cortos, muy sencillos, de lo que se ha dicho de la oración y no es la oración. Por ejemplo, se dijo de la oración que vino a causa del pecado de Adán. Se han enseñado y son enseñanzas que, según tengo entendido, forman parte de libros, ¿no? De libros de personas muy famosas, y dicen que la oración vino a causa del pecado del hombre. Que por el hecho de que el hombre pecó, entonces Dios estableció la oración entre el hombre y él, y Dios. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aún antes de pecar, el hombre y Dios se comunicaban. El hombre y Dios hablaban. El hombre podía llamar a Dios y Dios le respondía. Si nosotros vemos cómo el hombre hablaba con el Señor cuando le dijo, mire, vaya, póngale nombre a todos los animales. Cuando le dijo, mire, labre y cuide el Edén, este jardín, extiéndalo. Y cuando tenga hijos, ponga a sus hijos a extender este jardín a todo lugar. Cuando le dijo, bueno, ¿y usted cómo se siente? ¿Le gusta la compañía de alguno de los seres que cree? Él le dijo, no me gusta. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea por la relación que tenía con el hombre, porque hablaban los dos, el hombre y Dios. Al no entender lo que es la oración, entonces se dijo que cuando el hombre pecó, entonces al hombre le tocó orar solo hablar y hablar y hablar sin respuesta de Dios. No es así. Dios le siguió hablando a los seres humanos, aún en pecado, Dios le siguió hablando. La oración no vino por ocasión del pecado del hombre, sino que Dios estableció una comunicación entre Dios, entre Él y nosotros los hombres. ¿Qué está errado? El hecho de haber pensado, aunque nadie lo haya enseñado de esa manera,
que la oración es algo de una sola vía. El hombre bla, 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 bla. Y como Dios está bravo conmigo, entonces no espero ni siquiera que me conteste. Digo, ojalá me hayas escuchado y me voy. No es cierto. No es cierto. La Biblia dice que aun cuando el hombre pecó, Dios le habló. Ya había pecado Adán y Eva, y dice el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya Dios sabía que Adán había pecado, que Eva había pecado, y él no se apartó, él no se fue, él no, enojado, no hizo distancia, lo llamó, lo buscó. Imagínense. Y si Dios le habla al pecador, ¿cuánto más no nos hablará a nosotros, los hijos suyos? No me escuchó. Escuche, si usted en su mente, en su corazón, tiene la duda de que Dios le puede hablar, entienda esto. Los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento estaban en desventaja con nosotros. Nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en ti, mora en mí. Hola. Y te estoy diciendo aquí, si Dios le hablaba a los pecadores en el Antiguo Testamento, cuando en el hombre no estaba la presencia de Él, la presencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más Él nos habla a nosotros? La situación está en que los primeros hombres que predicaron la Biblia, que enseñaron la Biblia, que hicieron los comentarios bíblicos, muchos de ellos enseñaron de que Dios no estaba hablando, que todo lo que Dios tenía para decir estaba en la Biblia, que todo lo que Dios quería mostrarle al hombre estaba en la Biblia. Y entonces el hombre pensó que no tenía esperanzas de escuchar a Dios en ningún momento, que no tenía esperanzas de que Dios le hablara y le direccionara. No, porque se enojó. Le estoy mostrando, dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Estaba hablando con un pecador. El pecador lo escuchó y le respondió. Y Dios escuchó al pecador y tuvo una charla con él. Más adelante, cuando Caín, después de que Dios le advierte a Caín, tenga cuidado, el pecado está a la puerta, usted puede dejarlo entrar o lo puede mantener afuera. Caín peca, Caín mata a su hermano. Y sin embargo Dios lo busca. No, hermano, mire lo que dice en el capítulo 4, versículo número 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Dios buscando al pecador y diciéndole: bueno, mijo, ¿tiene algo que confesarme? ¿Me tiene que decir algo o qué? Venga para acá. Dios siempre llamando a cuentas al pecador. Allá en Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso fue lo que pasó aquí. A eso llamó a Caín. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Oiga, tras de homicida, grosero, altanero. ¿Qué tal? Pero el Señor no le dejó de hablar y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué le quiero decir? No es cierto que la oración haya sido establecida a causa del pecado del hombre. Antes, durante y después del pecado, Dios siempre ha querido escuchar al hombre y ha querido que el hombre lo escuche. ¿Dejamos claro eso o no? ¿Qué otra cosa se dijo que no es cierto? Se dijo que la oración era un arma espiritual. En el afán, hermano, por enseñar, pero no con el cuidado de estudiar y enseñar solo lo que dice la palabra. Entonces, durante mucho tiempo se dijo que la oración era un arma. Y la oración no es un arma, la oración es un medio.
un medio para atacar el reino de las tinieblas y un medio para acercarnos a Dios y tener una comunión con Dios. La oración es un arma. En medio de ese estudio escuché al predicador decir que el Espíritu Santo era un arma. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. Y si vamos a decir que el Espíritu Santo entra en batalla, porque Él entra en batalla con nosotros, de parte de nosotros, a favor nuestro, pues tenemos que mirar primero quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Jehová de los ejércitos, es el príncipe, óigame, el príncipe del ejército de Dios. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué podría hacer en esto de la guerra espiritual? Hermano, el Espíritu Santo está en nosotros para dirigirnos. El Espíritu de Dios vino a perfeccionar la obra que el Señor Jesucristo inició un día en usted y en mí, ¿sí o no? Entonces el Espíritu Santo es nuestro comandante, nuestro guía, el que nos guía, el que nos da discernimiento para saber si hay un demonio o no hay un demonio, qué quiere ese demonio, cómo va a atacar ese demonio. No nos podemos como dejar llevar por la mente fantasiosa de entre más títulos pongamos, entre más puntos estudiemos. No, la Biblia es sencilla, hermano. La Biblia es sencilla y estudiarla es un deleite cuando usted no se aparta de la verdad de la palabra, cuando usted no deja la verdad de la palabra, cuando se conforma a la verdad de la Biblia. Hermano, la Biblia es sencilla y muy sabia, muy sabia. Así que, entonces la oración no es un arma, sino que es el medio donde usted usa las armas espirituales para atacar el reino de las tinieblas. Pero también usa cosas como la adoración, como la exaltación, como la alabanza, para acercarnos a Dios y tener una relación con Dios. Es a través de la oración que se hacen las dos cosas. Se ataca el reino de las tinieblas cuando se predica la palabra, pero también se acerca a Dios, nos acercamos a Dios para rendirnos a través de la oración, para rendirnos en su presencia. Así que, aunque usted no lo haya notado, cuando alguien enseña, él está orando. Por eso al que da una conferencia le llaman orador, porque está orando, está comunicando algo, óigame, que sirve para bien o sirve para mal. Que está la persona cuando habla, o habla para establecer el reino de los cielos, o habla para establecer el reino de las tinieblas. Eso es. Y por eso se le llama orador al que da una conferencia, al que dirige una conferencia, al que enseña algo. Entonces, mañana le voy a decir otras cositas que no son la oración, que se enseñaron mal con relación a la oración. Pero entonces, miremos qué cosa sí es la oración. La oración, hermano, es la forma de mantener una comunión con Dios. Hay hombres de oración y no de comunión, pero todo hombre o toda mujer de comunión es un hombre, es una mujer de oración. ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico esto? Hay personas que dicen que son de oración porque hablan y supuestamente hablan a Dios. Ellos están diciendo, sí, Padre, ahora, Padre, Señor, glorifícate, Señor, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, me gustaría, Señor, Padre, y yo reprendo la obra del diablo y cancelo, y en el nombre de Jesús. Y puede estar allí mucho tiempo, pero nunca deja hablar al Señor, nunca se preocupa por decirle, Señor, voy a callar para que tú hables. Quiero escucharte, Señor, quiero saber cuál es tu respuesta a las preguntas que tengo. No, entonces esa persona es de oración, mas no de comunión. Dios, perdóneme si hoy no le puedo mostrar este texto, pero Dios no le interesan los que repiten y repiten la misma cosa. A Dios no está interesado en gente que habla y no le interesa qué está pensando él. No, a Dios no le gusta esa clase de personas. Por más que nos digamos hijos de Dios, ¿sabe en quién está interesado Dios? En aquel que con un corazón contrito y humillado se acerca a Él para conocer su voluntad. ¿Y cómo vamos a conocer su voluntad si no le dejamos hablar? Si no le creemos a su palabra, si no estamos dispuestos a inquirir a través de la oración en lo que Él pueda pensar en su voluntad. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Señor si ni siquiera guardamos silencio después de una pregunta, si ni siquiera le decimos, Señor, yo quiero que me responda?
Eso es lo mismo, hermano, que hay cristianos de alabanza, pero no de adoración. Ja. Y le explico esto, que es lo mismo que le estoy diciendo con oración y comunión. La alabanza, hay gente que canta y se goza y habla y habla. Y se acaba la alabanza y ya, él terminó con todos. Pero hay personas, hermano, que en medio de una alabanza lenta o rápida, guarda silencio, inclina su rostro y se conecta de una manera tal que empieza a disfrutar de la presencia de Dios. Y mientras los demás están danzando y brincando y regocijándose ellos, esa persona está adorando en espíritu y en verdad. Se ha dado cuenta de la majestad de su Dios y está disfrutando de esa santidad, de esa hermosura. Son cosas diferentes. Así que, entonces la oración es la forma de acercarme a Dios para conocer su voluntad. Ejemplos de esto, y no vamos a hablar de otra oración sino la oración personal, ¿sí? No nos alcanzan esos 3 raticos que tenemos en esos 3 días, sino para enfocarnos en la oración personal. El Señor Jesús, experto en lo que es la comunión con papá, entonces dijo estas cosas, Mateo capítulo 6. Y yo puedo creer, hermano, que el Señor nos enseñó a acercarnos al lugar santísimo, al lugar santísimo, cuando nos enseñó esto. Mateo 6, versículo número 6. Este sería el lugar secreto para nosotros, el lugar santísimo donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Analicemos un poquito esto. Como estamos hablando de la oración personal, no estamos hablando de la oración colectiva, que es para interceder, que es para hacer guerra espiritual. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una oración personal, por consiguiente una oración que debe de ir a la comunión. El Señor Jesús está explicando esto, mire, cuando usted vaya a orar, enciérrese, esté solo. Ahí dice, entra en el lugar donde estés confiado, que sea tuyo, que puedas estar tranquilo. Tu aposento es el lugar de donde nadie lo va a sacar a uno, nadie, porque es suyo, es su aposento. Y cerrada la puerta significa intimidad. La puerta cerrada significa intimidad. Intimidad significa comunión, común unión. Voy a estar yo a solas con mi Señor. Voy a entrar en una dimensión de confianza con Él, donde yo puedo hablarle y Él me escucha, y Él me habla y yo le escucho. Y lo que el Señor dice, ora y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ese Padre que ve la sinceridad de ese hombre, de esa mujer, ese Padre que vio el deseo de acercarse íntimamente de ese hombre, sinceramente diciéndole la verdad, diciéndole, Señor, esta es mi situación, pero yo quisiera ser diferente, yo quisiera hacer tu voluntad. Padre, aquí está, dime cómo debo de hacer, dime qué es lo que debo de evitar, Señor, cuántas cosas tengo que cambiar. El Señor dice, ve, este muchacho, él quiere cambiar de verdad. ¿Por qué Dios puede darse cuenta que es sincera esa oración? Porque está en secreto, a solas, nadie lo está escuchando. Porque es muy fácil decir delante de otros, sí, Padre, glorifícate, Señor, oh, cámbiame. Eso es fácil. Y la gente, uy, wow, es tremendo. Mire lo que le dice al Señor, santifícame, oh Señor, y mira a ver quién lo está viendo. Oh. No, así no. El Señor dice, no juguemos así. Ese puede ser hipocresía suya. Puede ser que usted esté aparentando cosas. No, venga, vamos para el rincón a ver qué me dice. Aquí estamos en el rincón. ¿Qué pasó? Cuénteme. Ahí sí, Señor, haga lo que tenga que hacer conmigo, pero yo lo quiero agradar.
cámbieme lo que sea, cámbieme el cerebro, cámbieme lo que quiera. Pero Señor, yo quiero hacer su voluntad. ¡Ah, listo! Entonces, nuestro Padre que ve en lo secreto la sinceridad de nosotros, entonces dice, listo, la gente va a ver en público cómo te cambio, cómo te transformo, cómo hago de ti una nueva criatura. Hola. ¿Sí le gusta eso o no? Hermano, nadie puede decir que se mete en lo secreto con el Señor, en ese lugar secreto, donde no hay hipocresías, donde no hay apariencias. Es que delante de la gente, hermano, el alma siempre tratará de ser aparente, pero allá donde nadie, hermano, lo está viendo a uno, donde es solamente el Señor, ahí es donde se conoce la verdad. Y si nosotros, usted y yo, no ocultamos nada, sino que derramamos nuestro corazón tal como es, y le decimos, Señor, reconozco los errores que hasta hoy puedo identificar y los que tú me ayudarás a identificar. Estoy dispuesto a que tú me ayudes a cambiar, a corregir. El Señor se agrada tanto, hermano, de esa oración donde usted se dispone, donde usted se rinde, donde usted y yo, hermano, nos humillamos delante del Señor y le decimos, no, yo, ¿sabe qué? Yo renuncio hasta a mi propia vida por hacer su voluntad. Entonces el Señor va y escarba entre los recuerdos de ese hombre, de esa mujer, y dice, ¿qué era lo que quería este hombre que yo no le quise dar? Pues espérate, míralo ahí humillado, mira, tremendo, y ha hecho todo lo que yo le digo. Y el otro día le puse en el corazón que se apartara de esto y se apartó. ¿Qué era lo que él quería? Quería eso, se lo voy a dar 3 veces, tenga, mijito. Y es ahí donde la Biblia dice que él te exaltará en lo público. No me ha entendido. Porque es que, hermano, cuando uno entiende que es entre él y yo, ¿a quién puedo engañar? ¿Sabe por qué? Tal vez usted no me entiende porque es que yo viví algo que de pronto usted no ha vivido. Yo viví una época, hermano, donde el cristianismo era de mucha apariencia, sí. Y los cristianos gritaban cosas muy lindas, gritaban cosas en medio de la gente. Cámbiame, Señor, Señor, Y seguían siendo unos sinvergüenzas, hermano, impresionantes. Y en la iglesia los conocían por santos, resantos, supersantos, pero la mujer no los quería ver. El marido no quería ni saber de ella. Que se quede en la iglesia con todo y ropa. Entonces uno entendía, hermano, que lo que se oraba así en público era mentira. Que Dios no lo quiere cambiar a uno, no, eso no es verdad. Que uno no sea sincero y que Él le respete a uno su verdadera intención. Que Dios le respete el libre albedrío a usted y a mí es otra cosa. Que Él que conoce el corazón, uno va y le dice, Señor, cámbiame, y haciendo mamola con los dedos, cámbiame, Señor, pero es que es tan rico, cámbiame. Él no lo cambia, dice, siga viviendo lo que está viviendo. Cuando de verdad esté aburrido me dice, y yo voy a ver la sinceridad en su corazón y lo voy a cambiar. Es allí donde mucha gente ha dado como contra un muro, tratando de conseguir algo, y como es Dios el que lo concede, no es el dinero, no son las amistades poderosas, no son las palancas, no, es Dios. ¿Es quién? Es Dios. Esto nos enseña, hermano, que si nosotros nos humillamos en lo oculto, en lo secreto, donde nadie nos ve, ¿sabe qué? Dios te garantiza, te voy a exaltar en lo público. La gente no sabrá por qué, porque la gente no te ve gritando en público, la gente no te ve haciendo largas oraciones en público, sino cuando estamos en una oración colectiva, sí, pero de resto la gente no te ve diciendo cosas bonitas para que te escuchen, ¡oh! Pero lo que sí ven es que yo te exalto, pero sí ven es que yo te levanto. La oración personal, cuando a través de la comunión me lleva a rendirme, a humillarme delante del Señor, hace, hermano, que Dios haga cosas increíbles para los demás, inesperadas. ¿Quién iba a creer que quién iba a creer que aquella, mírelo donde está, mírela donde está, oiga, tremendo, quién sabe quién le ayudó? Pues Dios. Es que tiene unos amigos. ¿Cuáles amigos? Tiene un papá poderoso y un hermano mayor que es todopoderoso, ¿sí o no?
Eso es, hermano. Mire, a través de la oración, y yo quisiera que usted lo leyera y lo aprendiera de la palabra, no lo aprenda de mí. A través de la oración se puede llegar a una comunión con Dios. Y cuando se llega a una comunión, déjeme decirle que su vida no vuelve a ser igual. No, usted empieza a ser raro, empieza a ser rara. No porque se vuelva un religioso extremista. No, no, no. Por el contrario, es la persona prudente, es la persona reflexiva, es la persona que la gente puede notar, ha cambiado. Esa persona ha cambiado. Él ya no es como era antes. Si fue que te conocieron bien crudo, bien cruda. Uy, no. Inteligencia, se vuelve inteligente. El brutico ese, la ignorante se vuelve inteligente. ¿Quién haría tantas cosas? Pues Dios. El dueño de la sabiduría, del entendimiento, de la inteligencia, Dios. Y como no nos enseñaron, yo le quiero instar, hermano, invierta tiempo, por favor, invierta tiempo a solas, invierta tiempo, sí, hable lo necesario, dígale lo que le vaya a decir, pero nunca se levante inmediatamente termine usted de hablar, guarde silencio, quédese ahí y dígale, yo te quiero escuchar. Si pasa un año y él no le ha hablado, no importa, no se canse, dígale, yo te quiero escuchar, yo te quiero escuchar. Yo entiendo que no a todos les pasa lo que me pasó a mí, ¿no? Yo no lo pedí, yo no había llegado a la iglesia cristiana, yo apenas estaba leyendo la Biblia, cuando yo empecé a sentir que alguien me hablaba aquí, dentro, en mi pecho, y yo empecé a saber que era Dios, y empecé a hacerle caso. Le repito, no había ido a una iglesia cristiana, todavía me daba pena decir que era cristiano, cuando renuncié a la orquesta, cuando quemé un poco de material de porquería que tenía, cuando fui y pedí perdón, no había ido a una iglesia cristiana, leía la Biblia. Yo nací de nuevo antes de ir a la iglesia cristiana y el hecho de que yo sintiera una voz dentro de mí me llevó a esa comunión, me llevó a levantarme a las 4 de la mañana, pero no, hermano, como se levanta uno cuando no tiene nada que levantarse. Escuche, no obligue a su esposa, no presione a su esposo a que se levante a las 4 de la mañana cuando lo ve, hermano, que él desea más dormir que arrodillarse por ahí borracho de sueño. No, hermano, no haga eso. Mire, cuando ya uno se conecta, cuando usted se conecta con el Señor, usted se despierta 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana sin sueño. Y es ese deseo tan rico. Y busca ese lugar y se tira ahí, hermano, y la pasa delicioso. No, pues, perdón si está escuchando algo raro. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Pero eso no es de un día para otro. Yo digo, al Señor le plació, sin que yo se lo pidiera, hacerlo. Pero yo he visto y he hecho el acompañamiento a personas que empezaron, Señor, háblame, Señor, yo quiero conocerte, Señor, Señor, hasta que lo han logrado, hasta que han empezado a escuchar la voz de Dios. Y escuchando la voz de Dios, hermano, la dirección es impresionante. Esa persona que cometía tantos errores, que siempre hacía negocios torcidos, que siempre lo tumbaban, no, ya no. Impresionante que a punto de hacer el negocio decía, no, Dios me habló, no lo voy a hacer. No, mi amor, vamos a llamar a esta persona a decirle que cancelamos eso. Claro, preciso, ahí estaba el problema, ahí estaba a punto el engaño. Pero es por eso, hermano, mire, la persona con la que usted y yo deberíamos tener una relación, a veces el cristiano no se preocupa por tener una relación. ¿Sabe qué? A veces el cristiano, hermano, busca tener amistad con alguien aquí en la tierra y no le interesa la amistad con Dios. Terrible, hermano. A veces se busca la cercanía de una persona de carne y hueso, pero no me interesa conocer a Dios ni tener cercanía con Él, porque no nos enseñaron, porque no nos hemos dado cuenta, hermano, que la vida del cristiano, escúcheme, la vida del cristiano depende de la relación con Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque si no hay una relación en el cristiano, está propenso a pecar, propenso a dejar el evangelio, a apartarse por el error de algún ser humano. Y en cualquiera de esas ocasiones hay muerte. Hay muerte cuando se peca, hay muerte cuando se aparta del evangelio. Pero cuando hay una comunión, hermano, la vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo está siempre con nosotros. ¿Quién entiende eso? Ahora, en esta oración que estamos leyendo,
en esto que el Señor nos enseñó de la oración, podemos descubrir algunas cosas. Una, el motivo correcto de la oración. Está ahí, en el versículo número 5. ¿Cuál es el motivo correcto de la oración? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Lo que le decía ahora, hermano. Yo conocí esto en la iglesia. Oh sí, Padre, oh Señor, tú que me has santificado, aleluya. Y todo el mundo, ese santo, super santo, recontra hiper mega. Mentira. Era como una forma de publicitarse a sí mismo, el tiempo de la oración colectiva. No se metían como nos metemos todos por un mismo propósito, reprendiendo la obra del diablo, clamando por la familia, intercediendo por el país. No, sino que ellos levantaban su voz y gracias, como el fariseo. Gracias, Señor, por haber hecho de mí. Padre, gracias. Me has santificado, Señor, me has dado dones, gracias por el ministerio. Wow, tiene un ministro en potencia. Confirma, Señor, el ministerio, confírmalo. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con cuál propósito? Para ser vistos de los hombres. De pronto usted no lo conoció y cuando me escuche le parezca raro esto. Pero hermano, orábamos para que nos vieran, ayunábamos para que nos vieran, para tener como un rating, más o menos, sí, como un estatus. Ya ahora ya ayuna 7 días seguidos, wow, ya va entrando entre los que podemos respetar. ¿Y cuánto ora? ¿1 hora? No, todavía no. Tiene que llegar a 3 horas en el día, 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía y 1 hora en la noche. Y yo que trabajaba derecho, hermano, yo medio almorzaba y hágale. No, yo no tenía la opción de llegar, hermano, a ese estándar que me ponían. Y la gente decía, ahora sí, yo ya estoy orando. Y el uno se decía y el otro se decía. ¿Sabe cuántos días ayuné, hermano? Pónganle cuidado. ¿Cuántos? Tantos días. ¿Verdad? Uy, no, tremendo, gloria a Dios. Uy, hermano, usted está madurando en el espíritu. ¿Cuál? El maduro... No, y no existe madurez espiritual, ¿no? Yo no sé si usted ya lo sabe. La madurez espiritual no es orar 3 horas. No existe madurez espiritual. Existe madurez, oiga, madurez como cristiano, madurez en la naturaleza nueva, una naturaleza de justicia y santidad, establecida, hermano, gobernando el alma, no dejándola desbaratarse, no dejándola desestabilizarse, a una madurez emocional, no se aira, no se deprime, no se desestabiliza, hermano. Ese es un hombre maduro, pero no es en el espíritu. El espíritu no requiere madurez, el espíritu es el espíritu. Se contamina, sí, pero no madura, no. Tampoco crece, es que crecimiento espiritual. ¿Quién dijo eso, hermano? O sea que el que no ha crecido espiritualmente tiene al Espíritu Santo como un niño chiquitico. El otro ya avanzó, entonces tiene al Espíritu Santo como adolescente. Ese ha crecido mucho, ¿no? En el espíritu. Tiene el espíritu más grandecito. Y el otro ya no solamente adolescente, sino que ya lo tiene joven. No. Esas son cosas cerradas. Escuche. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios no va a hacer nada con ellos. Dios no los va a exaltar, Dios no los va a respaldar, Dios no los va a poner en alto, no les va a dar unos dones, un ministerio. No los va a hacer brillar. Ya tienen suficiente con que la gente crea algo que no es. Con que la gente crea que es un hombre de oración, wow. Ya con eso es suficiente, mijo. Suficiente. Disfrute de eso y ya. Y ya. Pero el que es sincero y se humilla, el Señor dice, espere y verá. Espérese y verá, yo voy a sorprender a todos lo que voy a hacer con usted. Bueno, conmigo nomás. ¿Con usted también? ¿Lo cree? Hermano, ahí hay algo bien poderoso. Vamos en oración, en comunión, con sinceridad a la presencia del Señor, no a la presencia de nadie más. Ahora,
A través de la oración reconocemos las relaciones correctas con Dios como papá. Hay gente que no tiene una buena relación con Dios como papá. Y a través de la oración, a través de entender qué está dispuesto a hacer Dios y a partir de la oración y de la comunión, llegarnos a Él con confianza, nosotros podemos descubrir esa relación correcta con Dios nuestro Padre. Lucas, capítulo número 11. Lucas. En el capítulo número 11, el versículo 11. Oiga lo que dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide? ¿Se acuerda que la oración significa pedir? ¿Sí significa pedir o no? Bueno, pero yo conocí unos cristianos que decían: yo no le pido nada al Señor, yo, suficiente con la salvación, yo no le pido nada al Señor. Y no estaban agradando a Dios por ser así de orgullosos, no, porque Dios nos manda que pidamos. Allí nos identificamos de que dependemos de Dios. ¿Cuántos dependen de papá? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Deme un momento, mire, entienda eso. No sé si usted habrá conocido personas que te quieren hacer creer que ellos claman a Dios, que ellos oran al Señor, que ellos se la pasan las noches enteras orando, pero les va mal. Les va mal. Y muchos de ellos, repito, no sé si usted haya conocido a alguien así, pero muchos de ellos se dirigen a usted y le dicen: no sé, yo he estado clamando hace tanto tiempo, estoy clamando por eso y por... Pero no, Dios, no sé qué propósito tendrá el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Sí? ¿Lo dicen así? Bendito sea el Señor, pero no. Y le he pedido algo, hermano, tan noble como esto, aquello. Pero no, hermano, no sé, hermano. Me he metido en ayuno, he estado en oración, pero... ¿Qué sensación le deja a aquel que está escuchando esas palabras? ¿Qué sensación? ¿Qué sensación tiene usted cuando escucha que alguien dice: yo soy un hombre de oración, me meto 3 y 4 horas de oración? El otro día me la pasé toda la noche en oración, hermanos. Ahí tirado, postrado, sobre todo de rodillas. Hermano, y no, yo no sé, hermano. Yo no me cansaré de orar, pero no sé qué pasa, hermano. No sé qué pasa. Parece que los cielos estuvieran cerrados, hermano. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no dice la Biblia. La relación correcta de papá conmigo es esta: yo le pido y Él me da. Si es para mi bienestar y es conforme a su voluntad, Él me da. Porque ¿cómo voy a esperar? Otra cosa, hermano, ¿cómo le vamos a estar orando al Señor por algo bueno y nos va a llegar algo malo? Sí, hermano. Mire, yo entendí eso porque el Señor me lo dijo. Recién llegado a la congregación, alguien se me acercó y me dijo: tengo una lucha tan tremenda, hermano Héctor. Y yo no sé, tenía 3 meses y ya la gente me contaba los problemas y a mí me da un miedo abrir la boca. ¿Verdad? Tenés que decirle al pastor, decía yo. Dígale al pastor. Pero mire lo que me contó un hombre como con 7 años de evangelio. Hermano Héctor, ¿cómo le parece que yo no sé qué hacer? Yo tengo una lucha tan impresionante, hermano. Uy, esas luchas con el diablo son impresionantes. Mire, le cuento, hermano Héctor, póngale cuidado. Yo me pongo a orar, yo hago mis cosas, termino y a las 11 de la noche me agarro a orar. Pero ¿sabe qué? Para yo poder estar en oración, siquiera 1 hora, eso es una guerra impresionante, hermano. Yo empiezo a orar y la casa se me sacude. ¿Sabe qué? En la cocina, siempre que yo termino de orar, tengo que ir a recoger platos, ya no tengo loza. Todo lo que compro es de pasta, hermano, porque la demora es que yo abro mi boca para orar y empieza ese demonio a desbaratar todo, empieza a tirar las cosas por el piso. Yo escucho cómo me azotan la puerta de la cocina, eso mejor dicho, y se pone que no me deja orar, hermano. Se pone que es difícil para orar. Siento yo como que algo me va a caer encima y yo: Padre. Y yo dije: uy, qué tremendo.
Yo no había llegado a una iglesia cristiana y el Señor me levantaba a las 4 de la mañana. Y yo dije, ¿será? Y como que me trató de dar miedito, ¿no? Como que dije yo, y yo que me levanto a esa hora, en esa oscuridad, no prendo ni luz ni nada. Y el Señor me dijo, no, Héctor, no crea eso. Y pum, me llevó, no a este, al de Mateo, que dice que me dará toda cosa buena. Y el Espíritu Santo, toda cosa buena. Hermano, el Señor dice esto, mire, sepa la relación correcta con papá. Si usted que es malo, no sería capaz de engañar a su hijo dándole un escorpión cuando le pide un pescado. ¿O lo haría? No, Señor. ¿Le darías a masticar una piedra cuando te pidió un huevo? No, nunca. Ah, bueno. ¿Y si eso es usted que es malo? ¿Por qué me viene a decir alguien a mí que está orándome a mí, me está pidiendo bendición y yo le voy a mandar un demonio para que lo atormente? Eso es mentira, hermano. Eso es no conocer a Dios. Eso es no conocer a Dios. Y a veces en la ignorancia del conocimiento de Dios se tiene al diablo por más poderoso que Dios. Y yo conocí el Evangelio en esa situación. Los cristianos pensaban que Satanás era más poderoso que Dios. Y era como comer chocolate así relleno. ¿Usted ha comido ese chocolate relleno con miel de fresa o algo así, que es tan rico? Diciendo, no, hermano, no, yo una lucha impresionante. Me metí en 7 días de ayuno, hermano, pero un demonio me atacó y eso no me dejó ni dormir, hermano. Eso me tiró no sé qué encima y a mi hijo me lo... Cuando yo ya entendí esto, entonces yo le decía a esos cristianos, oiga, pero ese diablo que usted tiene encima es muy poderoso, pero el Dios que usted tiene no sirve para nada. Hermano Héctor, ¿cómo así? Pues sí, porque si a usted lo tomó Dios y ahora no lo defiende, ¿qué clase de Dios es ese? Yo no lo entiendo, yo no lo conozco. En cambio, si nosotros le oramos a Dios en una relación correcta, sabiendo que Él es el Todopoderoso, ¿sí me escuchó? Sabiendo que por encima de Él no hay nadie, sabiendo que nadie se compara a Él. Es que ese es el problema, hermano. Ese es el problema, que la persona llega con miedo a la presencia de Dios. Señor, Señor, por favor, líbrame de esto, Señor, por favor. No cree que ese Dios al que le está orando sea capaz de ayudarle. No lo cree. ¿Y sin fe qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. En oración nos tenemos que acercar a Dios en una relación correcta. Mi Padre es el Todopoderoso, ¿sí o no? Mi Señor Jesús, mi hermano mayor, venció a los principados y a las potestades. Las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Yo estoy tranquilo en Él. Porque una oración, hermano, toda llena de miedo, toda llena de duda, lo único que le da lugar es a demonios. Demonios. También cuando conocí la guerra espiritual, vi personas que reprendían a los demonios con miedo, hermano, con susto, con susto. Empezaban a reprender demonios, era como mirando a ver por dónde le iba a salir el diablo. ¿Qué es eso? Y una vez ensayé, hermano, pues Dios conoce mis pecados, y ese fue un pecado, que ya se lo confesé. ¿Usted por qué no lo va a conocer? Y el hermano, Padre, ahora, Señor, espíritu inmundo, te vas. Y yo llegué y me arrodillé, y me metí así debajo como del asiento, y llegué y le hice en la pierna así. No, hermano, no, ese hombre. Porque él estaba esperando que un demonio se le presentara, porque estaba reprendiendo demonios, pero con un miedo impresionante. No, hermano, en la oración usted no se puede acercar al Señor con miedo, ni con desconfianza. Él es el Todopoderoso. Mire, vaya con confianza. Señor, tú eres el Todopoderoso y quieres hacerme el bien. Yo le pregunto algo, piénselo. ¿Alguna vez usted ha sentido que como que Dios le puede hacer daño? Que como que el Dios que usted conoce tiene ganas de desquitarse de alguna manera con usted. Esa es la mala enseñanza. Sí, esa es una enseñanza errada que no nos permite en oración acercarnos de una manera correcta, en una relación correcta con papá. Parecido a los judíos no querían que Dios les hablara. No,
Moisés, habla tú con él y tú nos hablas a nosotros. No queremos eso porque de pronto nos morimos. Ya tenían miedo. O desconfiaban de que Dios fuera bueno. No es así, hermano. Uno cuando se acerca en oración tiene que acercarse con confianza. ¿Con qué? Por eso el Señor Jesús dijo, hemos recibido no el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo tiene una función, entre muchas, que es la de adoptar en la familia de Dios a los pecadores, a los que antes éramos pecadores. ¿Quién entiende eso? Hermano, el Espíritu Santo es abogado. Él nos sacó de la familia del diablo, hizo todos los trámites, nos justificó, nos dejó sin ninguna clase de deuda para poder, hermano, arrancarnos de la familia del diablo y adoptarnos con papeles legales en la familia de Dios. ¿Quiénes están legales en la familia de Dios? No podemos estar infiltrados allí, hermano. Eso no es como los que dicen, no, yo entro, hermano, arrastrándome ahí por las oraciones de mi mamá o por las oraciones de mi esposa. Eso no funciona, en el reino de los cielos no funciona eso. Sino que yo confío en que la sangre de Cristo me ha justificado. Escuche, por favor, y cuando vamos en oración, usted tiene que confesar eso. Entiéndalo, hermano. Usted no puede llegarse con confianza delante de la presencia del Señor si usted no cree en lo que dice la Biblia, si no cree que Dios es bueno, si no cree que Dios es todopoderoso y que la intención de Él contigo es hacerte el bien. Hola, eso. Sí, hermanos, de otra manera no lo podrás hacer. Ahora, alcanzamos. En la oración debe existir una confianza verdadera en el Señor, que tiene que ver con lo que le acabo de decir. En la oración debe de existir una confianza verdadera en el Señor. Salmo 55. Ya le voy a decir el versículo. Salmo 55, 16. Dice la palabra del Señor: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Oiga, tan bueno que es poder tener esa confianza, ¿cierto? Como que usted está tranquilo. Que vienen, que te va a caer encima, que el diablo. No importa, tranquilo, no me preocupe. Que vea que... Si el que me guarda a mí es más poderoso que Satanás y todos los demonios. Yo alguna vez le puse alguna cifra, ¿no? Así, por decir algo. Al menos mi Dios es más poderoso que el diablo y todos sus demonios 1.000 millones de veces más poderoso que el diablo. Así que, ¿qué me asusta? Así que, ¿qué puedo temer? En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Si no nos podemos acercar en plena confianza, la oración no sirve. Porque, escuche esto, hermano, esto es un principio. No aumente la oración, aumente la fe. A veces aumentábamos la oración. Escuchaba uno que el hermano que no tiene empleo, el pastor le dijo: hermano, aumente el ayuno y aumente la oración. Usted ha hecho 7 días de ayuno, métase en 14 días de ayuno. Y si está orando 1 hora al día, hermano, 2 horas. Y claro, el cristiano se metía en 14 días de ayuno. Pastor, estoy orando 2 horas y media, ya voy a alcanzar 3. El resultado, nada. Porque él seguía pensando que Satanás tenía derecho sobre su área económica. Seguía confiando en el poder del diablo sobre su área económica. Así que no funcionaba, nada funcionaba. No aumente la oración, aumente la fe. ¿Sí lo está entendiendo o no? Ahora, ¿le aumentó la fe? Bueno, ahora sí, aumente la oración. Que usted, hermano, con fe, la oración va a ser poderosa. Y entre mayor sea la oración con fe, más milagros va a haber en su vida y en su familia. Hola. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Qué confianza debemos de tener en el Señor?
Qué confianza tan inamovible, hermano. Qué confianza. Y los pensamientos y las doctrinas antiguas no nos ayudaban a tener confianza. Que a usted le dijeran, hermano, que usted tenía que estar atento porque a cualquier momento, por más que hubiera alcanzado, hermano, en el Señor, una limpieza y una libertad y una sanidad del alma total. Bueno, total creo que aquí en la tierra no la vamos a lograr, pero muy alta. Que usted tenía que estar pendiente de que un día le va a llegar una enfermedad, le va a llegar una desgracia, le va a llegar... aténgase, hermano, porque en cualquier momento le llega. ¿Sabe por qué? Porque a los justos también les va mal. ¿En serio? Sí, claro. Job santo, Job limpio, justo. Y mire cómo le fue. Oiga, y entonces ¿para qué uno? Y entonces ¿para qué uno se esfuerza, hermano, verdad? Al justo también le va mal. O sea, ¿qué garantía tengo de hacer lo bueno, de haberme apartado del mal, si en cualquier momento me puede llegar lo que le llega al impío? No es así, hermano. Lo que pasa es que lo más terrible es no entender, no entender la palabra y no entender a Dios. Eso sí es terrible, hermano. Eso sí es terrible. A Job le vino lo que le vino porque le faltaba un poquito, ¿sí o no? Porque él era orgulloso. Y en el libro él dice varias veces que venga Dios y me juzgue a ver, si no me halla santo, súper santo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién estará de pie delante de Dios? Nadie. ¿Quién se justificará delante del Altísimo? Nadie. Y Job se justificó. Y para tratar su orgullo y su vanagloria fue que el Señor le permitió al diablo que lo tocara. Y al final, cuando Dios le habla a Job, le dice que él era semejante a Leviatán. Y dice, el príncipe de los soberbios, le dice. Ay, tremendo, hermano. Entonces, uno tiene que saber que yo me llego en oración, en comunión, dispuesto a que Dios me hable y me muestre todas las vergüenzas que tengo, todas las cosas feas que todavía hay en mí, confiando en que Él es bueno, confiando en que Él me va a ayudar, confiando en que Él tiene lo mejor para mí. ¿Y sabe qué? Dios se va a glorificar. Dios te va a poner en alto. A los que creyeron que no podrías cambiar, que no podías ser mejor, Dios le va a dar una sorpresota. Y te va a mostrar como esa mujer, ese hombre sincero, al que Dios está exaltando y que pueden decir, mire, tremendo, qué bendición de hombre, qué bendición de mujer. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabe cómo? Teniendo una comunión con Dios y en esa sinceridad en medio de la oración, permitirle al Señor que haga con usted lo que quiera. Mire, es tan necesaria la oración que los que conocen el poder de la confesión se darán cuenta que no les valió de nada decir, Señor, perdóname todos mis pecados, que tuvieron un día en oración que confesar, y vamos a llegar a ese punto, confesar sus pecados, pronunciarlos. Señor, yo hice eso, Señor, yo hice aquello, Señor, yo maté a ese niño cuando le pagué a un cirujano para que me hiciera el legrado, para que me lo arrancara de mi vientre, de mis entrañas. Yo lo maté, Señor, yo cometí homicidio. Tremendo. Dice el Señor, si tus pecados fueren como la grana, si a cuentas tú me lo confiesas, si tu pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ay, tremendo. ¿Pero cuándo? Cuando los confesamos. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No solo para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. ¿Sin oración qué, hermano? ¿Sin oración qué? No sé las doctrinas que dicen que para qué oración, que el Señor Jesucristo ya oró, que para qué ayuno. Hermano, no estamos hablando del ayuno, pero si se ora bien rico y con harta libertad, hermano, es cuando usted ya pasa de 3 días en adelante de ayuno. ¿Sabe por qué? Porque el alma no se le resiste, el alma no lo distrae con pensamientos raros, sino que usted está ahí, pero en el espíritu, hermano, con una oración tan sincera, reconociendo lo que nunca reconoció. Y el Señor, hermano, entonces, escuchando y respondiendo a esa oración. Si no hay oración en el cristiano, no hay esperanzas de cambio.
porque la oración es la que me acerca a la comunión con Dios, y en la comunión es que suceden las grandes cosas. Escúcheme, en la presencia de Dios es donde ocurren los cambios permanentes, no los cambios de 2 o 3 días. A veces, hermano, el cristiano ayuna, pero como no tiene esa comunión, no escucha a Dios, no pasa nada. Sí, claro, por 2 o 3 días cambia un poquito, por 2 o 3 días mejora su actitud, su conducta, pero pasa una semana y volvió a lo mismo. No, en la presencia de Dios, en esa comunión con Dios, es que ocurren los cambios permanentes. Ese cambio que produce Dios nunca, jamás se retrocederá, permanecerá en ti y en mí para la gloria de su nombre, a su nombre. Oramos, démosle gracias a Dios. Bendito Dios del cielo, bendito Rey de la gloria, hoy queremos darte gracias, como todos los días, Señor. Tú eres digno de gloria, de alabanza, de adoración, de exaltación. Tú eres digno, Señor, de que te adoremos con todo nuestro corazón y te reconocemos, Señor, como nuestro dueño, como nuestro Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a volver a esas sendas de oración, Señor, hombres y mujeres que buscan esa comunión contigo, que buscan, Señor amado, Padre Celestial, estar unidos a ti cada día. Señor, enséñanos, por favor, instanos a acercarnos a ti en oración cada día, cada noche, en las madrugadas, en todo momento, Señor, que haya verdadera disposición, Señor, en nuestra vida para acercarnos, para disfrutar de ti, de tu presencia, poderoso Dios. Al que no ha entendido, al que no ha disfrutado de eso, enséñanos, Señor. Enséñale, bendito Dios, acercándolo a ti, revelándose a tu vida, a su vida, Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos lo dice, Señor. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, nos lo enseña, que si cerramos nuestra puerta y en la intimidad, Señor, de nuestro aposento, te buscamos, Señor, con sinceridad en oración, Señor, tú darás testimonio de nosotros, tú nos pondrás en alto, tú nos exaltarás, Señor, traerás a nuestra vida bendiciones, bendito Dios, de tal manera, Señor, que todos tendrán que reconocer que con nosotros estás tú, bendito Dios, que somos hombres, mujeres de Dios, Señor amado, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, conéctanos, Señor, con esa verdad. Conéctanos, Señor, en comunión con tu presencia. Háblanos, bendito Dios. Que ninguno de mis hermanos, ninguna de mis hermanas, Señor, pueda decir que tú no te ha escuchado nunca, que tú no le has hablado, Padre bendito. Padre, porque hemos estudiado que tú le hablabas a los pecadores, que le hablabas, Señor, a aquellos que se rebelaban contra ti. Nosotros somos tus hijos, Señor. Tu Espíritu está en nosotros. ¿Cómo no nos vas a hablar a nosotros? ¿Cómo no te vamos a escuchar? ¿Cómo no te vamos a entender, bendito Dios? Por eso, Señor, te pedimos, Rey de Gloria, que nos ayude, Señor, a desarrollar una comunión, una intimidad real contigo, Señor, donde puedas escucharnos y nosotros te podamos escuchar y podamos obedecer, Señor, de esa primera mano que eres tú, bendito Dios. Gracias por familias de comunión, familias de oración. Gracias por iglesias cristianas de oración, Señor, por iglesias, Señor, que con sinceridad se acercan a ti para hacer tu voluntad, para conocer tu voluntad, precioso Señor. Ayúdanos, bendito Dios, cada día a apartarnos de la religiosidad. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de ese pensamiento que solamente es hablar y al final decir amén y salir e irnos, Señor, porque no nos interesa conocer tu opinión, porque no nos interesa conocer, Señor, lo que tengas para decirnos, conocer tu voluntad. Ayúdanos a corregir esto y muchas otras cosas, Señor, que aprendimos mal, Señor amado. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por cada vida, Señor, aquí, y por todas las familias que representan mis hermanos y mis hermanas, por los que están a través de la radio, de la web, en cualquier lugar del mundo y disfrutan, Señor, de tu palabra. Gracias, poderoso Dios. Alabamos tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y te damos gloria, honor, exaltación, alabanza, adoración al único que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Bendito eres tú. Santo es tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.